Bien, entonces yo tengo acá ya un pequeño proyecto que se lo voy a comenzar a explicar a ustedes. Yo lo que tengo aquí es simple y llanamente campo de texto, lo que ustedes conocen como text field, y cada uno de esos tiene un nombre. Aquí yo tengo, por ejemplo, yo voy a los préstamos que ustedes vayan a realizar en su sistema de financiamiento. Ustedes colocarle un número de préstamo y yo les voy a indicar a usted cómo usted va a hacer que el sistema lleve una secuencia de los préstamos. El código de cliente, porque usted debe tener un cliente para poderle crear, para poder asignar un préstamo, y debe tener los datos del cliente, el nombre, la cédula, toda la información que tenga que ver con el cliente, los teléfonos, para usted poderle crear el préstamo. Entonces tú debes poner aquí el monto que tú le vas a prestar a ese cliente. O sea, eso por ejemplo, en este campo tú pondrías el total, ¿verdad? Entonces aquí tú debes colocar la tasa tiene que ser, por ejemplo, el interés que tú le vas a colocar y a qué tiempo. ¿Ven? Entonces aquí vamos a tener las cuotas en orden cronológico, 1, 2, 3, 4, la fecha de la cuota, y tú vas a tener aquí el interés y vas a tener aquí el capital. Si tú quieres, puedes tener aquí, puedes agregar otra columna, podemos hacer otra columna que vamos a poner el total a pagar. ¿Hago notar? El total a pagar. Ahí está todo, hombre. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una función acá y voy a poner un pequeño botoncito para que ustedes vean cómo yo voy trabajando con esto. Esto de poner la tabla, me imagino que ustedes lo saben. Si no lo saben, usted viene aquí a la paleta, creo que en el video anterior lo hicimos. Viene a la paleta, busca a tabla, lo arrastra hacia acá y entonces aquí la configura, le pone la cantidad de columnas que tú vas a querer. En este caso tenemos 6 columnas, vamos a tener, por ejemplo, columna 0, dice el número de cuota, la fecha, el interés, el capital, el total a pagar y el check. El check lo usamos boolean. ¿Por qué lo usamos boolean? Porque para que sea falso o verdadero, ¿verdad? Entonces ese check lo que va a hacer en la tabla, que me va a colocar un cuadrito como este para que yo active o desactive. ¿Okay? Si yo corro el formulario, le voy a run file. Entonces vamos a ver si se habilita. Aquí, cuando yo pongo un dato, lo que va a hacer es que me va a poner el check ahí. Para luego nosotros hacer otra cosa con eso. Pues bien, vamos a hacer un botoncito también para salir, porque creo que no lo tiene. Vamos a poner un botoncito que diga salir, vamos a que se determine. A ver qué era esto. Vamos a poner el botoncito para salir, vamos a colocarlo en la esquinita aquí. Y vamos a poner el salir. Bien, salir. Y vamos a colocarle aquí un nombre de botón que también se va a llamar salir. Y voy a entrar al action perform de ese botón y le voy a poner el código this.discover, ¿verdad? Ya ustedes saben eso. Bien, entonces yo voy a colocar otro botón para yo como generar la tabla de pago. Tabla de pago. Voy a poner un nombre aquí. Tabla pago, ¿verdad? Entonces yo tengo una función aquí. Cuando yo le doy enter, yo la puse aquí, pero yo lo voy a poner aquí en el botón para que ustedes vayan paso a paso viendo cómo yo hago las cosas. Yo tengo una función aquí que se llama cuota, y es una función
que yo hice, por ejemplo, mira, en clases anteriores ustedes aprendieron qué es herencia, ¿verdad? En programación. ¿Ustedes se acuerdan de los punteros? Yo se los enseñé los punteros. Un puntero es una variable que apunta a la dirección de memoria de otra variable. Y cuando el puntero, que también de por sí es una variable, apunta a la dirección de memoria de otra variable, cuando él conoce la dirección de memoria de esa variable, él puede tener acceso a todos los valores de la variable. ¿Ok? Las direcciones de memoria de los punteros son de 8 bytes. Pero las direcciones de memoria de una variable normal es de 4 bytes. ¿Por qué la dirección de memoria de un puntero tiene 8 bytes? Porque él tiene una memoria, porque también es una variable, porque también se puede hacer un puntero que apunte a otro puntero. Entonces, como él tiene una memoria, él tiene una dirección de memoria, él guarda su dirección de memoria en 4 bytes, pero también tiene la capacidad de guardar la dirección de memoria de la otra variable, porque tiene 8. ¿Entiendes? La variable tiene 4, la variable normal tiene 4, pero él tiene 8. Entonces, el puntero lo que hace es que apunta a la dirección de memoria de la variable, y cuando él conoce la dirección de memoria de esa variable, él puede tener acceso a las informaciones que están en esa memoria, en esa variable. ¿Entiendes? Como que yo tengo algo allá, y de aquí yo puedo tener acceso a todo lo que está allá, porque, qué sé yo, tengo un alambre que lo puedo alar, algo, ¿verdad? Que me comunica con lo que tengo del otro lado. Entonces, en la herencia de la programación orientada a objetos es casi el mismo concepto. O sea que todo en Java y todo en la programación orientada a objetos, tú tienes que entender que todo es una clase. Y una clase está compuesta por muchas características, muchas propiedades y métodos que tú puedes incluir. Entonces, todos los objetos que tú colocas, por ejemplo, cada objeto que tú colocas aquí, tú debes entender de que cada cosa que tú pones ahí, tú debes verlo como una variable y al mismo tiempo como una clase. ¿Usted está escuchando? Tienen que prestar atención para que entienda este asunto. Entonces, si yo veo esto como que cada objeto de eso es una clase, entonces cada objeto de eso tiene características, tiene propiedades, tiene métodos. Cada uno de ellos, por ejemplo, este botón tiene tiene los métodos, por ejemplo, de mouse listening. ¿Qué significa eso? Escuchando el mouse. Cuando yo lo corro y yo le pongo el mouse y le hago un clic encima o doble clic, existen métodos que están escuchando siempre el mouse, que se programan. Pero ¿qué sucede? Como esto es como un case, como una caja que ya viene empaquetado, tú no tienes que programarlo. Ya con el hecho de tú poner el objeto ahí, ya él trae todo eso, y por eso es que tú ves que él te va generando una serie de códigos. Cuando tú vas colocando los objetos, el sistema te va generando una serie de códigos, ¿lo ven? Que no eres tú que lo vas colocando, sino que él mismo lo va poniendo para ayudarnos a nosotros. Si fuera, por ejemplo, que nosotros tuviéramos que diseñar el botón, tendríamos que crear todo ese código que el sistema genera por nosotros, lo que es la dimensión, lo del label, todo eso. Y para hacer un botoncito así como este, tendríamos que tirar por lo menos 3 o 4 páginas de código. Antes era así. Entonces ahora estos IDE, estos programas, lo que hacen es que con simple hecho de tú arrastrar la herramienta, arrastrar el botón, ya él va a heredar todas esas propiedades, características, por ejemplo, escuchando el teclado, escuchando el doble clic, ¿me entienden? Ahora, ¿qué sucede? Como cada objeto de estos tiene características, tiene propiedades, métodos propias de cada una de ellas, yo puedo instanciar una clase o crear una variable que me pueda heredar todas las características y propiedades de cada objeto de eso. De manera que cuando yo hable de esa variable, es como si estuviera hablando del objeto. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo puedo, a nivel de código, internamente, a nivel de código, tomar como referencia los métodos y características del objeto tabla? Yo no puedo manipular la tabla a nivel de código aquí. Porque son dos partes. Tengo la parte del diseño
y tengo la parte del código. Entonces, para yo poder heredar las características de esa tabla o de cualquiera de esos objetos, debo entonces crear variables que me permitan a mí mediante propiedades agregar todas las características que pertenecen a ese objeto o a esa tabla, de manera que cuando yo hable de esa variable en el código es como si estuviera hablando del objeto que está en la parte de diseño. No sé si me doy a entender. ¿Me están copiando? Entonces, ¿qué sucede? Esta tabla yo necesito hacer un procedimiento internamente en el código donde yo pueda como emular que voy a estar trabajando con dicha tabla en el código, y cuando yo procese todo ese dato allá en el código, entonces se lo voy a mandar a la tabla para que se visualice. Pero tú debes entender que la tabla se comporta como una matriz o un vector, ¿ok? De hecho, es una matriz. Yo no sé si un día yo le dije que la pizarra es una matriz. Si tú te acercas al datashow allá a la pantalla, lo que el datashow proyecta son muchos cuadritos. Si tú te pegas y lo ves, son cuadritos, y en cada cuadrito de eso se van colocando los pinceles para que se pueda ver la imagen. Pues entonces esto que está aquí es una tabla, y la tabla es una matriz que es vectores de vectores, ¿verdad? Vectores bidimensionales. De manera que esto tiene posiciones, ¿verdad? Bien, entonces la posición que nosotros hicimos fue que creamos la tabla y le asignamos 6 columnas, donde esto comienza en la 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si comienzo desde la 0 hasta la 5 son 6. Pero yo le quité las filas. ¿Cómo yo le quito las filas? En el video anterior, aquí en row, yo puedo eliminar las filas. Él tenía fila, si tú te das cuenta, tiene fila, pero yo le voy a poner, mira, date cuenta que ahí, como es falso verdadero, me asigna el cuadrito. Como yo no sé la cantidad de filas que se van a generar en el procedimiento que yo voy a hacer más adelante, que es insertar la tabla de cobro, el objetivo es insertar la tabla de cobro en esta tabla. Como yo no sé, entonces yo lo que hago es que la creo infinita, se la dejo ahí sin fila para llenarlo. Yo no sé si son 3 filas, 4 filas, 15 filas, 20 filas. Entonces yo no le pongo para que cuando yo mande la fila que se agreguen al objeto tipo tabla sean las filas que yo esté mandando o los datos que esté mandando en el vector. Ok. Entonces, volviendo atrás, yo debo crear una variable. Que me herede toda la característica, propiedades y métodos del objeto tipo tabla. De manera que cuando yo hable de esa variable en el código, yo puedo hacer a nivel de código todo lo que yo pudiera hacer con la tabla aquí en el gráfico. Entonces, con esa variable en el código, yo voy a poder tratar el código como si fuera una tabla, con los vectores y todo eso y demás. Entonces, luego que termine con eso, allá en el código, lo que hago es que el resultado se lo voy mandando a la tabla para que el usuario lo vaya visualizando. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicarle ahora a nivel de código y luego a nivel gráfico. ¿Ok? Todo lo que estoy explicando es como una especie de teoría para verlo ahora en la práctica. Entonces, yo creo una función que se llama cuota, me parece. Vamos a buscarla, se llama cuota. Cuota. Mira ahí, cuota. Creamos la función void cuota. Entonces, aquí yo voy a tener una variable que se llama formateador. Esa variable va a heredar la característica de un formato decimal con esta propiedad que se llama decimal format, y yo aquí le mando el formato. Si yo quisiera ponerle coma, le pongo coma, creo que eso lo vimos en programación 1, de manera que cuando yo haga referencia a esta variable, yo le puedo mandar un número sin punto decimal y él me lo agregue, o con coma, sin coma y él me le agregue las comas. Lo vamos a ver más adelante.
Entonces, yo tengo aquí unos campos, como es el capital. ¿Qué es el capital? Es el monto que te están prestando. Por ejemplo, si tú necesitas un préstamo de 10,000 pesos, el capital que te estoy dando son 10,000 pesos, pero tú me vas a pagar a mí más de 10,000 pesos porque yo voy a ganar algo. ¿Qué es lo que yo voy a ganar? El interés. Entonces yo tengo que poner una tasa aquí. Por ejemplo, normalmente la tasa se pone en números normales y luego tú la divides. Sería más o menos algo así. Si yo te voy a prestar a ti 10,000 pesos y yo te voy a cobrar un 5% de interés, sería por 0.05. Entonces serían 500 pesos. Tú me tendrías que pagar, si es una sola cuota, 10,500 pesos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora, si es, por ejemplo, un préstamo informal, normalmente los prestamistas informales cobran la misma tasa durante todo el tiempo. Si tú lo haces, por ejemplo, con una entidad, por ejemplo, bancaria o una cooperativa, qué sé yo, te pueden considerar con el tema de que tú no vas a pagar siempre el mismo interés fijo, sino que tú vas pagando el interés en función del capital que te va quedando. De manera que si yo te pago a ti los 500 pesos de interés y te doy 1,000 pesos, yo te estoy dando 1,500 pesos, donde 1,000 pesos son del capital de los 10,000 y 500 que son tu ganancia. De manera que yo nada más te estoy debiendo ¿cuánto? 9,000 pesos. Entonces para el mes que viene o para el próximo pago, yo no debería darte a ti 500 pesos de interés porque ya nada más te quedan 9,000. Entonces habría que aplicarle a lo que queda, a los 9,000 pesos, por 0.05, ¿sí o no? Serían 450 pesos de interés. Pero eso es más o menos los bancos que lo hacen así. Y hay una forma también que los bancos te pueden preparar una sola cuota fija, donde se va bajando el interés de capital, pero tú pagas siempre lo mismo. Donde tú empiezas primero pagando mucho interés y luego finalmente lo que tú vas bajando el interés y luego vas pagando más capital para irse dando el préstamo. Pero esos son otro tipo de fórmulas que vamos a ver más para adelante. Lo que implica es con esto de que yo voy a poner el capital aquí, que el capital es el monto que te voy a prestar, y aquí voy a poner la tasa, un 5, un 10, ¿verdad? Y esa tasa yo la voy a dividir entre 100. La voy a dividir entre 100 para que me quede en decimal. Y aquí voy a poner el tiempo. El tiempo es para definir en cuántas cuotas tú vas a pagar. Por ejemplo, si yo te voy a dar lo mismo 10,000 pesos, vamos a suponer, sería más o menos aquí, de una manera informal, sería 10,000 pesos. Y tú dices que tú me lo vas a pagar en 5 meses, yo dividiría los 10,000 pesos entre 5, tú me vas a pagar a mí 2,500 pesos de capital, más el interés que son 500, la cuota sería de 2,500 pesos durante 5 meses. Yo te voy a ganar 2,500 pesos al final de la jornada. Es mucho, hay mucha gente que no se pone a calcular eso, 2,500 pesos, pero realmente te gana mucho, ¿entiendes? Te está ganando a ti ahí casi un 30% de lo que te prestó. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso a nivel de código? Fácil. Voy a la función que le hablé anteriormente. Yo creo una variable que se llama tasa 2, y a tasa 2 yo voy a capturar el valor que me colocan aquí en la tasa, un 5, un 3, un 10, lo que me ponga. Entonces lo convierto a flotante. ¿Cómo yo lo convierto a flotante? Float.parseFloat, entre paréntesis, el campo tasa.getText de lo que tú me digitaste, y lo llevo a flotante, porque acuérdate que esto es string. Lo mismo hago con el capital y lo mismo hago con el tiempo.
Pero para hacer estos cálculos, las variables deben ser del mismo tipo. Yo no puedo poner que esta va a ser entera, esta va a ser floa, y después ahorita voy a hacer cálculo con ella. No va a funcionar. Bien. Entonces, mira lo que yo hago. La tasa que cogí aquí la divido entre 100 para tenerla en decimal. O sea, si me pone un 6, 6 entre 100 sería 0.06, ¿verdad? Bien. Entonces, el capital fijo, que son los, en este caso 10,000 pesos, dijimos que son 2,000 que va a pagar, porque yo voy a agarrar los 10,000 pesos y lo voy a dividir en el tiempo. El tiempo fueron 5 pagos que él dijo. Si yo agarro el capital fijo, va a ser igual el capital que tú me digitaste aquí arriba entre el tiempo. Y eso te va a dar a ti 2,000 pesos. ¿Me están entendiendo? O sea, los 10,000 pesos entre 5, ¿cuánto da? 2,000 pesos, ¿verdad? Entonces el capital fijo va a ser 2,000 pesos. Bien. Entonces, bueno, el interés también lo saco de esa manera. Saco una variable. El capital que tú me solicitaste, que son 10,000 pesos, por el monto de la tasa ya en decimal, voy a tener el interés correspondiente a pagar en cada cuota. Entonces ya tengo, mira, tengo el tiempo, tengo el capital a pagar, tengo la tasa, y la tasa la voy a llevar a decimal. El interés lo voy a sacar del capital que tú me diste por la tasa. Ese es el interés. Y el capital fijo lo voy a dividir entre el monto que te presté y el tiempo. Pues bueno, yo tengo esos datos ahí. Lo que tengo que hacer es una variable que me simule la tabla. Una variable que tenga la misma característica que tiene la tabla, para luego que yo termine el procedimiento, mandarle esa información a la tabla o írsela mandando a la tabla. Pues esa variable debe tener la misma característica de la tabla. ¿Cuál tabla? Esta que está aquí. Por eso fue que le expliqué al principio de que tú puedes heredar todas las propiedades y características de un objeto, cualquiera. Entonces vamos a una variable que me herede todas las características de esa tabla, para yo trabajar a nivel de código con esa variable. ¿Ok? Pues bien. Lo que hice fue aquí que creamos una variable que se llama modelo 2, o el nombre que tú le quieras poner, y utilizamos la propiedad default table move. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Miren, la variable cualquiera, mediante la propiedad default table move, lo que va a agarrar es como que el modelo de la tabla lo va a tomar por defecto, por lo cual la tabla que yo le mande, que se llama t número, que fue esta tabla que está aquí, se llama t número. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el código? Mira, él dice, ok, la variable modelo 2, que puede ser lo que tú quieras, Juanita, Pedro, lo que tú quieras, la voy a instanciar con la propiedad default table move. Y entonces ya la tengo ahí instanciada. Es una propiedad, eso es algo propio de Java. Le digo, mira, de la tabla agarra el modelo de la tabla y pásaselo a esa variable, de manera que ya esta variable va a heredar todas las características, atributos, métodos, todo. Cuando yo hable de esta variable en programación, en el código, es como si yo estuviera hablando de esta tabla. ¿Me copiaron? Porque yo allá adentro no puedo manipular la tabla físicamente, ¿verdad que no? Físicamente no puedo manipular la tabla. Bien, entonces ya tenemos la variable modelo que me va a heredar todas las características de la tabla. Entonces creo un vector, y el vector lo va a hacer string. Y esto que está aquí, ese corchete que está ahí, quiere decir que ese vector va a tener infinitas filas, pero va a tener 5 columnas. ¿Ok? Y lo voy a instanciar con la palabra registro. Tú le puedes poner lo que tú quieras ahí. Entonces, string vacío, fila infinita, porque para que coja toda la fila que tú quieras, pero va a tener columna 5. ¿Eran 5 o 6? Sí, vamos a usar 5 columnas, porque realmente la última es un check. Bien.
Entonces, yo tengo una función aquí para determinar la fecha. Pero oye, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a ponerle un comentario esto acá. Vamos a ponerle, vamos a llenarlo de 0. Para yo luego explicarle cómo yo gestiono la fecha de pago, ¿ok? Bien. Pues bien, mira. Hago un ciclo for. Recuerde que siempre debo trabajar con el mismo tipo de datos. Y hago un ciclo for para yo ir generando o irle insertando a la tabla los pagos correspondientes. Bien, entonces for A1. Mientras A sea, ¿quién es A? A es el valor inicial. Mientras A sea menor o igual que tiempo es la cantidad de pago, A más. Entonces, al vector, mira cómo yo agarro y puedo poner un formato a la variable que yo vengo heredando aquí. Por ejemplo, el formato que está aquí lo que va a hacer es que me va a agarrar la variable flotante y me le va a aplicar ese formato que yo haya colocado ahí. Si quiero colocar coma, lo que yo quiera, bueno. Entonces a A le voy a mandar a esa posición de vector que comienza en 0, como ustedes ya saben, el valor de A, que es la primera posición que va aquí, 1, ¿verdad? Luego la fecha de pago, eso lo vamos a explicar más adelante, luego que yo le explique cómo entrar los datos en la tabla. Yo le mandé ese dato ahí para que no esté en blanco. Luego en la posición 3, ¿qué vamos a tener? Dijimos que vamos a tener aquí el interés. Entonces el interés ya yo lo tengo aquí calculado en esta variable. Entonces le aplico el formato de .format para agregar los decimales correspondientes, porque muchas veces tú te has fijado que tú haces un cálculo matemático en programación y te agrega muchos puntos, muchos decimales hacia la derecha. Tú puedes poner, por ejemplo, 10.789105, ¿verdad? Para darte, porque te lo da exacto. Entonces tú lo que pones lo dice el formateador, lo que hace es que te lo redondea a 2. Por eso aplicamos el formato, para que si en caso de me pasa eso, donde yo tenga muchos decimales hacia la derecha, ya el sistema automáticamente lo que hace es que me minimiza, o sea, me redondea a 2 decimales, ¿ok? Y tengo aquí lo mismo para el capital fijo, que lo generé ya arriba, y tengo aquí ya para el total a pagar en esa cuota sería el capital correspondiente más el interés, ¿verdad? ¿Tiene sentido, sí o no? El interés que yo voy a pagar más el capital sería el total de lo que voy a pagar en esa cuota. Entonces, aquí la variable modelo 2, que tiene todas las características de la tabla, yo digo, agrégame en la fila, add row, agrega la fila el vector. Entonces, yo digo, bueno, como ya yo estoy llenando la variable modelo, que es lo mismo que la tabla, entonces yo puedo mandarle a la tabla lo que tiene el modelo para que se vaya viendo afuera. ¿Entienden? Porque cuando yo hablo de modelo 2, es lo mismo a nivel de código, pero a nivel gráfico es lo mismo que este número. Por eso fue que le expliqué al principio. Y por eso que tú ves que aquí yo digo, modelo 2, se lo mando, set. Tú ves, por ejemplo, aquí yo dije aquí get. Cojo capturo el formato del modelo de la tabla para agregárselo a la variable modelo 2. Y luego aquí yo digo, entonces ahora agrégame al modelo de la tabla lo que tú hiciste en modelo 2 en el procedimiento anterior. ¿Ok? Luego sumamos los valores, eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a en el botoncito que nosotros pusimos acá, vamos a colocar la función cuota. De manera que cuando yo ejecute, el formulario, yo voy a poner, por ejemplo, aquí 10,000 pesos.
y voy a colocar una tasa de un 5 y le vamos a poner que fueron 5 meses. Cuando yo dé aquí, automáticamente date cuenta que la cuota 1 en fecha tal, el interés son 500 pesos, el capital son 2.000 pesos y el total a pagar son 2.500 pesos. Si tú te das cuenta, el total de interés son 2.500 pesos, el capital son 10.000 que coincide con este y el total a pagar serían 12.500 pesos. Ahora, así que prestan. Así es. Pero son 5 meses. Yo te voy a dar 10.000 para tú pagarme 2.500 en 5 meses. Si tú quieres, no obligado. Entonces, vamos a explicar cómo yo le meto o le introduzco la fecha a la columna. Sí, pero se supone que atienda acá, yo puedo coger la actual, pero también el cliente te puede decir a ti, mira, yo te puedo pagar los 15. Entonces, bueno, vamos a agregar aquí, está bien, se fue los 15, no hay problema. Vamos a agregar un nuevo campo aquí para que ustedes me entiendan, porque muchas veces tú me puedes dar el préstamo el día 3 o 9, pero yo no te voy a pagar los 9 porque yo cobro 15 y 30. Y yo te voy a pagar los 15, o los 30, o los 21. Ve, muchas veces se da ese caso. Vamos a bajarle día a día todo en el primer parcial. Entonces, mira, dice así. Vamos a agregar un campo que se va a llamar día de pago. Lo voy a poner aquí, qué sé yo, ahí. Vamos a ponerle ahí, vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a ponerle el Evo. Se llama día de pago. Y así me lo voy a poner campito. Día pago. Bien, entonces vamos a ver cómo yo genero, la fecha. ¿Ven? Porque tú tienes que imprimirle la hojita y entregársela a él para que él sepa cuándo le toca pagar. Porque si tú le das el dinero y dices, ok, entonces para que se lleve su hojita y vaya tachando junto contigo, te pagué, vaya a su hojita, pap, y tacha, y sabe la que te pagó. Porque, por ejemplo, tú dices, no, te faltan 5. Dices, no, vea, yo te pagué tal y tal. Ya, yo llevo aquí un control. Y delante de ti fue que la marqué. Y tú me firmaste ahí al lado. ¿Entiendes? Por ejemplo, esto sería algo parecido como esto. Déjame ver si yo lo puedo. Sería algo más o menos. Yo pongo el capital, 10.000 pesos. Pongo la tasa a un 5. Y pongo el tiempo, que se lleva 12 meses, y proceso el pago. Entonces, cuando yo le doy a imprimir, ¿verdad? Sería algo más o menos así. Entonces, cuando yo te pague a ti, yo voy a marcar ahí esa y tú me vas a firmar ahí. ¿Entiendes? De manera que el cliente lleva un control de lo que va pagando con su hojita. ¿Cómo yo llegué ahí? Yo les voy a explicar todo a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer. Bien. Entonces, los días de pago es un tema. Vamos a generar el día de pago. ¿Cómo generamos el día de pago? Lo vamos a generar con una pequeña función que yo voy a interceptar. Antes de entrar el dato a vector, yo voy a interceptar la información y voy a generar la fecha que corresponde ese día de pago, ¿entiendes? Pero ¿qué sucede? Que todos los meses no son iguales, ¿verdad? Si yo te voy a pagar a ti mensual, un ejemplo, ¿verdad?
y yo te digo a ti, yo te voy a pagar 15. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, Hacienda, quiero generar los pagos, pero los pagos no me van a caer 15. Si yo agarro 15 ahora y le sumo 30, fácilmente me cae 14. Y el otro me cae 16. Y probablemente el tercero me caiga 15. Porque hay meses de 30, de 31, de 28, de 29. ¿Ven? Pero yo puedo forzar el sistema a que el día que yo quiera pagar sea el día que me caiga. ¿Ok? Entonces yo tengo una función acá. Vamos al botoncito aquí de cuota. Si tú te fijas, yo tengo aquí una función que yo intersecto aquí en el ciclo for para también generar la fecha de pago. Entonces yo tengo una variable pública que yo creé aquí abajo que se llama valor día. Véala ahí. Esa variable pública yo la creé y la inicialicé con 30 días. Con 30, bro. Ahí está. Con 0. Ok, lo que pasa es que, ya entendí. El primer pago, luego 30 días más para el segundo pago, ¿verdad? Perfecto. Entonces sería más o menos así. Esa variable que está en 0 me va a controlar la cantidad de días. Si es mensual, son cada 30 días, ¿sí o no? Pero si es quincenal, es cada 15 días. Y si es semanal, es cada 7 días. Y si es diario, te suma 1. Pero en diario es un tema que tú tienes que controlar los fines de semana. Los domingos tú no lo puedes cobrar. Entonces el sistema tiene que darse cuenta cuáles días tú no puedes cobrar. Entonces en la fecha tú tienes que determinar el día. Porque la fecha también en el sistema, en base a datos, te lo van a ver más profundo, tú puedes determinar el día de la fecha, qué día es. Y si es domingo, pues entonces ese día no va. ¿Entiendes? Porque siempre las fechas no cambian y los días tampoco. Por eso tú puedes saber, tú le das aquí a la computadora y tú puedes saber qué día era el día que tú naciste. Y en el 2045, el 1 de diciembre, tú sabes qué día va a ser también. Porque los días no varían. ¿Entiendes? Para adelante y para atrás. Entonces tú puedes determinar el pago, en la fecha de pago, qué día le toca. Si es diario, tú puedes sacar de la fecha, es domingo, entonces no. Le toca entonces de lunes a sábado. Y el domingo lo brinca y vuelve a comenzar en el 1 otra vez. Ok, pues sería el lunes. Entonces aquí, este valor día, yo lo inicializo en 0, pero cuando él me dé una vuelta, yo le voy a meter 30 días. Y en la otra vuelta, ¿cuántos días vamos a tener? 60 días, que son 2 meses. Y en la otra vuelta le vamos a meter 90, que son 3 meses. Pero ¿qué sucede? Que el día de pago probablemente no me caiga, porque si yo a una fecha le mando días, como no son todos de 30, si fuera todo de 30 me van a caer todo el mismo día. Pero como son 30, 31, 28, 29, es un tema, mucho me van a caer de, si yo podemos suponer, si yo te hago el préstamo el día 15, puede ser que si yo sumo 15, si yo sumo 30 y ese mes de 31 me va a caer que 14. Pero si ese mes de 30 me va a caer 15, nítido. Pero el otro es de 31 me va a caer 14. Pero entonces el otro de 30 me va a caer 13 o 16. El tema es que es un lío del diantre hasta mano hacerlo. Entonces por eso forzamos el día de pago correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? Presten atención. Le estoy explicando esto para que le puedan dar para adelante y para atrás el video, ¿verdad? Y puedan hacer una cosa bien hecha. Entonces, vamos al código. Aquí tengo en el ciclo for, para la primera fecha de pago, tengo una función que se llama fecha de pago mensual. Si el préstamo es quincenal, yo puedo crear una función que se llame fecha de pago quincenal, pero eso sería cada 15 días. Si es semanal, sería cada 7 días, ¿verdad? Pues entonces, yo voy a entrar a esa función para que usted vea.
Mira, creo un vector de filas infinitas con dos columnas. ¿Por qué yo puse dos columnas? No sé, tal vez, déjame ver por qué fue que puse dos columnas. Bueno, puse dos columnas, pero realmente yo lo que voy a llenar es una sola. Eso puede funcionar bien con dos o con una. Entonces, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la fecha. Bueno, mira, tengo que tener la base de datos instalada. Tengo que tener la base de datos instalada. Usted instala en MySQL y entonces elabora lo que se llama una conexión a la base de datos, que yo lo expliqué en ciclo anterior. ¿Cómo yo hago la conexión a la base de datos? Yo debo instalar el MySQL. Instalo el MySQL y yo creo una base de datos. Instalo el MySQL, entonces yo créate database y el nombre de la base de datos. ¿Ven? Entonces yo debo crear un archivo de conexión o una clase de conexión hacia la base de datos. De manera que yo me voy a conectar a la base de datos y voy a capturar la fecha que tiene la base de datos, que es la misma del sistema, que es la misma del Windows, y la voy a traer, entonces la voy a manipular. Bien. Entonces, para yo poder hacer esa conexión, lo que vamos a refrescar el conocimiento anterior que ustedes tienen, que ya ustedes vieron eso hace un ciclo. No, hacen dos ciclos, ya verdad. Dos ciclos. Ustedes vieron eso y vamos a refrescar. Aquí, qué sé yo, aquí yo tengo una variable, una clase que se llama conectar. ¿Cómo yo creo esta clase? Yo hago así, clic derecho y voy new y le doy donde dice Java class. ¿Dónde está? Java class pap, y le pongo el nombre que se llama conectar. Y vamos a entrar a explicar dicha clase. Para yo conectarme desde Java a MySQL o a cualquier otro gestor de base de datos, yo necesito tener el driver. Yo necesito tener un driver que me permita a mí interactuar desde, atienda, me permite interactuar desde mi sistema, mi programa hacia la base de datos. Entonces tú tienes que entender qué es un driver primero. Tienes que entender qué es un driver y para qué sirve el driver. Porque mucha gente se gradúa de ingeniero y no sabe qué es un driver. Entonces para no perder tiempo, yo se lo voy a explicar. Usted sigue profundizando. Un driver es un software que tiene la característica de interconectar el sistema operativo con el hardware. Es el programa que se encarga de negociar y entender la parte del hardware, que es lo que hace el fabricante, con el sistema operativo. Por eso es que tú ves que yo puedo crear cosas. Por ejemplo, yo puedo crear un sistema que me permita a mí prender un aire acondicionado. Desde mi computadora yo puedo prender un aire acondicionado. Pero Windows, el sistema operativo que tú tengas, cualquiera que sea, no te prende un aire. Entonces tú tienes que crear un programa y debe tener un hardware. Debe tener, qué sé yo, un infrarrojo. Debe tener que el infrarrojo tenga una parte que se conecte con el aire y que se conecte con la computadora. Entonces, para que se conecte con la computadora, tú tienes que conectarlo en una interfaz, ya sea en el USB, ya sea inalámbrico. Entonces tú debes tener un driver, un programita, que ese programita entienda el lado del infrarrojo, pero que también se pueda instalar en la computadora. De manera que desde el programa tuyo, tú le mandes instrucciones a ese driver, para que ese driver se lo mande
al aire mediante el infrarrojo. Entonces ese programita que está en el medio se llama driver. Por ejemplo, tú puedes comprar una impresora, y hay impresoras que ya tienen driver genérico, pero hay impresoras que tú se la conectas a la computadora y no funciona. ¿Ves? No funciona. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Se le instala el driver de la impresora, y entonces el sistema operativo conoce ese driver que se va a conectar a la impresora. Cuando tú conectas la impresora a la computadora, detecta ese hardware, el driver que tú tienes, entonces ya hace la comunicación con el sistema operativo. Traten de prestar atención a lo que le estoy explicando, porque el que no lo haga va a perder su tiempo y va a perder su cuarto, porque no va a pasar esta materia. Te lo estoy diciendo. Así que póngase en esto. Entonces, mire, no, porque yo estoy explicando aquí, no es de gratis. Usted tiene que hacerlo. Entonces, le expliqué esa parte. Entonces, ¿en qué consiste el driver para tú conectarte desde tu programa al gestor de base de datos, a MySQL o lo que sea? Es que el driver va a hacer la comunicación, va a funcionar como puente entre el sistema operativo y tu programa hacia la base de datos. De manera que tu base de datos no necesariamente tiene que estar instalada en la computadora. Tu base de datos puede estar instalada en una computadora que está, qué sé yo, en Japón. Pero tú tienes un programita que se llama driver, que yo se lo voy a pasar a ustedes, donde tú lo vas a colocar en tu programa y él se va a encargar de hacerte el enlace desde tu programa hacia la base de datos pasando por el sistema operativo. Por eso fue lo que le expliqué, lo del driver para una impresora o un dispositivo. Es lo mismo. Entonces, el driver, tú lo debes agregar a tu programa. ¿Cómo tú lo vas a agregar? Como si fuera una clase. Yo te lo voy a pasar y tú vas a agregar el driver aquí en librería. Y ese driver es ese que se llama MySQL Connect -java. 5.1.46.hard. Yo te voy a entregar ese archivo y tú lo único que vas a hacer es copiarlo en la carpeta del proyecto, darle un clic derecho aquí y darle donde dice Add Hard Folder. Lo vas a buscar donde esté, le va a dar a abrir y él se va a colocar ahí. Lo que indica que ya tú tienes el driver que va a entender tu programa con la base de datos. Bien, tú debes instalar tu gestor de base de datos, en este caso MySQL, y tú vas a entrar a la consola, vas a poner tu contraseña, y la puse mal, vas a entrar a la consola, ¿verdad? Déjame ver si me acuerdo de la clave. Y va a crear una base de datos. El comando es create database, pone el nombre de la base de datos, punto y coma, y enter. Una vez que tú tengas ya el gestor de base de datos instalado, ¿cómo se instala MySQL? Sencillo, tú busca en Google cómo instalar MySQL. Lo que no se acuerdan, tú puedes poner, por ejemplo, un programa que se llama AppServe. Y ese programa, lo que está dando base de datos, lo vamos a ver más adelante. Ese programa, lo que no está dando base de datos, ese programa, tú pones AppServe en Google, cómo se maneja AppServe, y te va a explicar en YouTube o Google cómo se hace. Ese programa tiene un paquete de 4 programas, que tiene MySQL, tiene un programa que se llama Apache, y tiene un programa que se llama PHP MyAdmin. ¿Cuál es otro que tiene? MySQL, Apache, PHP MyAdmin, y ya, son esos. Entonces cuando tú instalas ese paquete, tú instalas esos 3 programas. MySQL, que es el gestor de base de datos. Apache, que es un servidor web que va a permitir convertir tu máquina en un servidor web para tú poder correr aplicaciones web desde ella.
Y PHP-Admin es un programa hecho en PHP, el cual te va a permitir a ti administrar la base de datos en ambiente web. Todo eso ustedes lo vieron hace 2 ciclos. Estamos recordando, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces yo lo suelto a ustedes y no sé qué es lo que pasa. Deberían todos estar haciendo dinero ya. Bien, porque si ustedes hicieron una aplicación que incluso hasta imprimieron. Bien, entonces una vez que tú haces eso, entonces vamos a aplicar la clase de conectar. Bien. En la clase conectar, tú vas a importar algunas librerías, como por ejemplo java.sql.asterisco. ¿Qué significa SQL? Lenguaje de consulta estándar. O sea, si tú aprendes SQL bien, en cualquier gestor de base de datos que tú utilices, que sea Oracle, Postgre, MySQL, MariaDB, cualquiera de esos gestores de base de datos, es prácticamente lo mismo. Algunas cositas que varían. Entonces, esta librería que la tiene Java de por sí, es, por ejemplo, para que te deje pasar todos los comandos que tú ejecutes que tengan que ver con SQL. ¿Entiendes? Ahora, este que está aquí, Java Swing, eso es para el tema de los mensajes y cuadros de diálogo que te van a ejecutar. O sea, los mensajes que van a salir, que permitan en esta clase que se hagan los diferentes cuadros de diálogo. Entonces aquí comenzamos con la conexión, se llama Public Class Connect, conectar. Es una clase pública que se llama conectar. Y vamos a crear dentro de ella una variable tipo conexión que se llama connect. Y la vamos a declarar nula, con un valor nulo. Y luego tenemos aquí otra subclase dentro de ella que va a ser pública también, tipo conexión, y se va a llamar connection. Hacemos lo que es el try catch, que ustedes saben lo que es el try. El try trata de hacer esto en caso de que falle, mándame un mensaje mediante una exception en esta variable de la base de datos del sistema y interpretámoslo aquí en un JOcean panel. Pero bueno, en caso de que funcione, vamos a cargar el driver. Este código que está aquí va a hacer referencia al driver que tú estás utilizando para la conexión, que fue el driver que yo te enseñé ahorita cómo que tú lo vas a colocar en la carpeta de librería. Entonces tú colocas eso así, class.forName, eso que está ahí, tú lo colocas, haciendo referencia a ese driver, ese código que está ahí. Entonces tú estableces la conexión. Connect va a ser igual a drivermanager.getConnection, y aquí le manda, entre comillas, la instrucción, y tú mandas, por ejemplo, jdbc.mysql. Si fuera Postgre, tú pondrías jdbc Postgre. En este caso estamos usando MySQL, el localhost. ¿Qué es el localhost? Es el nombre del servidor. Si fuera de Estados Unidos, tú tendrías que poner la IP pública donde se encuentra el servidor en ese lugar. El nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. ¿Ves? Luego que tú mandas eso, pues entonces ya se supone que va a establecer la conexión y va a retornar la conexión. Este archivo, esta clase, ¿se encuentra dónde? Se encuentra en tu programa. Y esta clase conoce, mediante el driver, lo que está fuera de la computadora, fuera del sistema. ¿Entiendes? Te hace el enlace, te crea como el tubo en la comunicación desde tu aplicación hacia, él conoce el lado de tu aplicación y conoce el lado del donde está el driver para llegar a la base de datos, porque aquí tú le estás mandando la ruta donde se encuentra. ¿Ok? Ese nombre de ese servidor, cuando tú instales localhost, él te lo coloca automáticamente. Tú puedes, hay aplicaciones que te dan conflicto con el nombre del localhost, entonces tú lo que puedes hacer es lo siguiente: tú puedes sustituir ese nombre por esta IP, que es una IP genérica que todas las computadoras la tienen. Esa IP. Es lo mismo que poner localhost. ¿Qué significa host? Todo dispositivo que se conecta a un segmento de red. Entonces, local, dispositivo local, servidor. Eso es lo que significa esa palabra, para aquellos que no recuerdan. Local es de local, aquí, host es todo dispositivo que se conecta a un segmento de red. ¿Ok? Entonces, dispositivo local, lo que significa. Entonces, esa palabra tú la puedes colocar aquí, o puedes poner la IP genérica que te dan todas las NIC, todas las Network Interface Card. La NIC, esta cosa, la tarjeta de red, la NIC, Network Interface Card.
Esa es la tarjeta de red. Trae por defecto esa IP. ¿Ok? O sea que tú siempre puedes validar comunicación a nivel de capa 2 en tu tarjeta del modelo OSI o del modelo TCP/IP en tu tarjeta, a ver si está buena. Tú puedes hacer, por ejemplo, ping y le da 127. Le puse ping 127.0.0.1 y te va a devolver, te va a retornar la comunicación. Si tú no entiendes lo que estoy hablando, mira el video y entra a Google y pon cada una de las cosas que estoy diciendo, lo que es ping, lo que es una interfaz, lo que es un IP, todo eso está en Google. ¿Ok? Pues bien, entonces una vez que ya tengo mi clase conectada, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo que tengo que hacer es cómo yo invoco desde mi aplicación la conexión para yo llegar hacia la base de datos, hacia el gestor de base de datos y yo poder obtener la fecha que tiene el servidor en ese momento. Para yo poder lograr eso, debo establecer la comunicación y ya le expliqué que debo tener el driver, debo tener el archivo, debo instalar el gestor de MySQL, debo crear una base de datos, todo lo que he explicado anteriormente. Bueno, pues entonces vamos otra vez al programa. Ya tenemos una clase que se encarga de saber lo que se encuentra del lado afuera del sistema mediante el driver, mediante como una especie de tubería que me va a permitir a mí llegar hacia el servidor. Esa es la clase que tengo aquí. Y también la clase me va a permitir conocer lo que tengo del lado del sistema. Entonces, cuando tú vienes aquí al programa que nosotros estamos utilizando, debemos crear una variable de conexión. Y esa variable de conexión normalmente yo la coloco en la parte de abajo del formulario para yo establecer la comunicación desde mi programa hacia la base de datos. Entonces, yo voy a crear una variable que se llama cc. Aquí volvemos el tema de la herencia. cc es una variable que se acaba de crear con el objetivo de conocer todo lo que hay de la clase conectar para allá. O sea, la clase que yo le mostré ahora mismo, ¿verdad? Hasta ese punto, ella conoce todo hasta llegar a la base de datos. Pero entonces yo voy a crear otra variable que se va a encargar de conectar todo lo que está del lado del programa. Y esa variable se llama cn. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo digo aquí en cc? cc le voy a asignar toda la característica, todo el conocimiento que tiene la clase conectar, se la voy a poner a cc. De manera que cuando yo hablo de cc, es como si yo hablara de conectar, que fue todo lo que hablé ahorita. Cc va a conocer todo desde aquí hasta llegar a la base de datos. Entonces yo debo crear una variable que me va a conocer tipo conexión, todo lo que está de aquel lado y de este lado, que va a ser el enlace. ¿Ok? Entonces esa variable se llama cn. Cn, que es una variable tipo conexión, va a conocer, va a ser igual a todo lo que tiene cc de la función o de la clase connection que se encuentra dentro de conectar. ¿Ven? Es como un puntero que está apuntando. Por ejemplo, cuando yo hablo de cc, estoy hablando de esto, pero también cc me debe heredar lo que tiene connection, que está aquí dentro. ¿Ves? Mira, conectar es la clase general, pero tengo a connection que tiene la conexión para llegar al rumbo que yo quiero. De manera que este pequeño archivo que te estoy mostrando aquí, esta pequeña instrucción, me va a manejar la conexión desde mi formulario hasta llegar a la base de datos. ¿Ok? Pues bien, entonces, ¿cómo yo obtengo la fecha? Todo eso que yo le acabo de explicar a ustedes para yo poder obtener la fecha desde la base de datos, la fecha actual, y poder jugar con eso. ¿Ok? Pues entonces, voy al formulario y llamo la función, y en esa función tengo la función de fecha de pago mensual, donde yo lo voy a generar. Entonces creo un vector donde yo voy a colocar lo que yo capture desde allá para ponerlo en el vector. ¿Cómo yo lo hago? Hago una variable que se llama SQL y meto aquí la consulta. Digo, seleccióname
Pero entonces yo le voy a poner un date format, voy a formatear la fecha, porque si no la formateo, no mentira, en este caso no mentira, a la fecha, el formato que tengo, la voy a formatear, pero yo le voy a agregar a la fecha actual, now, que voy a capturar desde la base de datos, le voy a agregar un intervalo de los días que yo quiero. O sea, como yo le voy a agregar 0 días, en este caso sería ese mismo mes que sería el pago, 0 días al principio. Entonces yo le voy a mandar la cantidad de días. Entonces el formato que yo le voy a mandar sería día, mes, y eso va a ser igual a esa fecha que está ahí. O sea, tengo año y mes. Pero ¿qué sucede? Que yo no traigo el día. El día yo se lo voy a mandar automáticamente a ella cuando el día que yo le ponga fijo. Si yo pongo día, ¿qué queda? Si yo pongo día, o sea, yo pongo % de, ¿verdad? Si yo pongo % de, ¿qué tú crees que va a pasar? Que fecha de pago va a traerme la voy a encasillar. Mira, aquí que está la conexión. ¿Te acuerdas lo que era CN? CN conoce la conexión de allá y de aquí. Entonces, aquí en el prepare statement yo creo una variable que se llama ST, para que ST entonces conozca todo lo que está desde ahí, de ese punto, hasta llegar a la base de datos. Entonces, yo voy a crear una variable que se llama RS, que va a mandar a ejecutar lo que es el ST y que ejecuta el query de lo que tiene SQL, que es la variable que está ejerciendo este trabajo aquí. Entonces, yo tengo un ciclo while que se va a ir moviendo a medida que vaya encontrando registros. Pero como un solo registro, lo que hago es que en el vector, en la posición 0, como esto que está aquí es un string, digo rs.getString, toma el string de lo que trajo en la consulta de la fecha y pónmela aquí, y tengo una variable pública. Entonces esa variable pública es la que yo voy a colocar aquí, y va a tener, aquí va a tener la fecha que yo traigo. Por ejemplo, aquí yo lo voy a quitar ahora y voy a poner fecha ahí. Entonces yo le voy a quitar el día para que tú veas cómo él me va trayendo días aleatorios. Observa. Se ven ahora. Voy a agarrar y voy a poner los mismos 10,000 pesos. Voy a ponerle que da 5 pagos a una tasa de 5 y le voy a dar aquí. Mira como, si tú te fijas, mira como él me agarra la fecha de hoy, pero está malo. Le va sumando, así, le va sumando los meses. El mes 10 que es de ahora, el mes 11, el mes 12, pero fíjate una cosa. Se supone que debía ser el 12, ¿verdad? No, porque los meses no todos son iguales. ¿Tú ves? Entonces yo puedo forzar eso a que me cargue el día que yo quiera. ¿Cómo? Mira, quitándole el día de la función allá en la consulta. Aquí, por ejemplo, le voy a quitar el día. Aquí le voy a quitar el día. Le voy a quitar el día. Lo voy a correr para que tú veas. Y él me lo va a tirar sin el día ahora. Le voy a poner, por ejemplo, 10,000 pesos a 5, 12 pagos. Y me lo trae sin el día. Me coloca los meses perfectamente bien, pero no me trae los días. Entonces yo quiero asignarle el día de pago. Yo quiero que el día de pago sea... ¿Quién va a ser el día de pago? El día de pago va a ser el día que tú colocas aquí. ¿Ves? Entonces sería día de pago. Día pago. Lo voy a colocar aquí y lo voy a concatenar. Ya usted cogió la idea. Lo voy a concatenar aquí. Digo más ese valor punto get test. Y ya. Entonces voy a ejecutar el programa.
Voy a ponerle los mismos 10,000 pesos, una tasa de 5 a 12 pagos. Voy a ponerle aquí que va a pagar los días 22, los días 15 de cada mes. ¿Se da cuenta? Interesante. Pero también yo puedo hacer que la fecha yo la pueda cambiar. Porque ahí está como en inglés, ¿verdad? Si yo quisiera cambiarla, simple y llanamente en el formato aquí, en el formato, aquí en el formato, ¿dónde está? Aquí yo puedo hacer lo siguiente y puedo poner el año ahí, aquí, ¿verdad? Voy a poner el año ahí, entonces allá lo pongo aquí delante el día de pago, que sería entonces esto, lo quitaría de ahí, ¿verdad? Y lo pondría acá, ahí, ok, y ahí va a salir más. No, porque acuérdate que trae que trae de la consulta y este es el día. Bien, entonces aquí voy a hacer lo mismo, 10,000 pesos a un 5, 24 pagos, voy a pagar los 15 de cada mes. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿verdad? Pero como él sabe, porque él lo que va aquí agarrando lo siguiente, mira, aquí debajo, cuando él baja, él agarra el día que vale 0 más 30, le suma 30, y cuando vuelve aquí, ya le mete 30 días más a la cuota. Cuando vuelve aquí, le suma 30, son 60, y le mete 60 más, y el mes va cambiando por esta pequeña función que está aquí. Y entonces lo voy engavetando en esta parte de aquí. Y finalmente me va a hacer el trabajo. Lo vamos a dejar ahí por hoy. En la próxima clase, después del examen, vamos a seguir mirando todo esto, ¿ok? Pero para el examen usted tiene que traerme todo eso hecho, aprendido, ¿ok? Aprendido todo eso a este momento. El sábado del examen.